En el video de la semana pasada te compartí un postre vegano que lleva como ingredientes mantequilla de almendras y harina de almendras. Ya está en el canal el video de cómo puedes preparar harina de almendras en casa y en esta ocasión le toca a la mantequilla de almendras. La puedes utilizar en la preparación de muchos postres y la puedes consumir también como snack en pan tostado o con fruta. Además es ideal para los que tienen alergias a los cacahuates. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna receta. Nos vemos la próxima semana. Bye. El primer paso para elaborar esta mantequilla o crema de almendras es ponerlas a tostar. Esto lo puedes hacer en un sartén, como yo lo estoy haciendo en esta ocasión, o también podrías utilizar tu horno o tu freidora de aire. Si usas la opción de la estufa, este proceso va a tardar un poquito más. Colócalas en un sartén lo suficientemente amplio y las vamos a tostar a fuego muy bajo. Yo estoy haciendo 2 tazas de almendras, pero tú puedes hacer más o menos. A diferencia del horno o la freidora de aire, en la versión de la estufa tenemos que mover las almendras más constantemente para permitir que se doren parejo y que no se vayan a quemar. Yo prefiero tostarlas entre 20 y 30 minutos, porque he notado que entre más tiempo las dejas tostando es más fácil procesarlas. Si las horneas, hazlo a 180 grados centígrados por 15 minutos, moviéndolas de vez en cuando. Y este video no va a ser la excepción, vamos a probar hacer la mantequilla de almendras tanto en un procesador de alimentos como en una licuadora de alta velocidad. Al final de este video, como siempre, vamos a comparar ambas mantequillas entre sí y también con una marca comercial. Y para que te des una idea de qué tan tostadas deben de estar las almendras, a continuación te muestro una comparación entre las almendras tostadas y almendras naturales, para que notes la diferencia en color. Antes de poder procesar o licuar las almendras, tenemos que esperar a que se enfríen completamente. Vamos a empezar con la mantequilla elaborada en el procesador de alimentos. Cuando elaboras mantequilla o crema de alguna nuez o semillas, el proceso es siempre el mismo. Primero vas a notar cómo las almendras se pulverizan. Después, con el aceite que empiezan a soltar, se va a ir formando una pasta. Esta la vas a empezar a notar al fondo del procesador. Y es cuando vas a necesitar más paciencia porque tendrás que hacer varias pausas para que con una cuchara o una espátula empieces a mover e integrar lo que se va acumulando al fondo. Y estas pausas también te sirven para darle un descanso a los aparatos electrodomésticos y evitar que se vayan a quemar. Y esta es la textura de esta pasta de la que te estoy comentando. Continúa procesando, haciendo pausas y moviendo con una cuchara. Poco a poco las almendras irán liberando más aceite. Y es precisamente en este proceso en el que pensarías que la mantequilla no se va a formar. Pero te prometo que si tienes un poquito de paciencia, la magia está a punto de suceder. Y aquí puedes ver cómo ya se va pareciendo más a una mantequilla. Y ahora sí, esta mantequilla está casi lista. Solamente voy a procesar un poquito más. En mi procesador de alimentos, la mantequilla de almendras estuvo lista en 15 minutos aproximadamente, contando las pausas. Yo la voy a dejar tal cual, pero tú podrías endulzarla con un poco de miel de maple o agregarle extracto de vainilla o una pizca de sal. De 2 tazas de almendras tostadas, yo obtuve aproximadamente 1 taza de mantequilla de almendras. Finalmente, vacíala en un contenedor de vidrio y consérvala en el refrigerador por 2 semanas. Ahora hagamos la mantequilla en una licuadora de alta velocidad. Nuevamente te enseño el color entre las almendras ya tostadas y las naturales.
y antes de licuarlas deben de estar completamente frías. Cuando elabores mantequillas de frutos secos o semillas en este tipo de licuadoras, no es necesario utilizar la máxima velocidad. Funciona mucho mejor si al inicio únicamente llegas a la mitad de su potencia. Y una vez que hayan liberado un poco de aceite y se empiece a formar una tipo pasta, puedes licuarlas a la mitad de esa velocidad, que en esta licuadora sería entre el 2 y 3. Y aquí te muestro cómo ya se empezó a formar esa pasta al fondo de la licuadora. Aquí también te recomiendo que hagas pausas para que con una espátula o una cuchara muevas bien lo que se va acumulando al fondo. Continúa licuando para que el aceite de las almendras se siga liberando y esta mantequilla, como puedes ver, está casi lista. Y en esta licuadora, contando las pausas, hicimos la mantequilla en 6 minutos. Y aquí te muestro la textura que conseguimos. Vacíala en un frasco de vidrio y conserva en el refrigerador por hasta 2 semanas. Y ahora vamos a comparar las 3 mantequillas. Esta primera es la que hicimos con la licuadora. Y prepararla ahí fue muy rápido, solamente nos tomó 6 minutos. La de en medio es la que elaboramos en el procesador. Y esta es la más espesa de todas. Pero aparte de eso y del tiempo que se llevó en hacerse, no le encuentro mucha diferencia entre la que hicimos con la licuadora. La de la marca comercial es de las 3 la más líquida y la que tiene menos grumos. Pero en cuanto a sabor, las 3 son muy parecidas. Definitivamente la licuadora de alta potencia sigue siendo mi favorita para preparar mantequillas o cremas de frutos secos o de semillas. Espero te animes a prepararlas en casa. No solamente te van a salir más económicos, sino que también van a ser mucho más saludables porque no van a tener azúcares y aceites añadidos. Me despido deseándote que tengas una excelente semana. Muchas gracias por ver este video, por compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.